Askay ukipan hila kuyakanaka taqnirwa arunt anip haraksma wakichawinpi chikayn siñataki ukamana qallanta hichuru viernes urun qaraktanwa taqni puniwa hallal atap harakta sipta el Alto Marcanza, wakichawinpi chikaint señataki, tipka, hiwasan piskiwa, wakichawinpiwa chikaint asiscaraktan. Patunka provincia naka mayap sarunt añani, Patunka provincia, el Alto ukamarakiwa anqah markanakansa yaqawhanakansa, Radio San Gabriel asipta sipka hiwasan piskiwa, wakichawinwa chikaint asiraktan, payiri wakichawiwa hichuru viernes uruja. Hichuruja aka wakichawinja aruskiptañaniwa uras pachaja aka marca toqinakana qamasasa ukamja makraki lup'ipjaraka hasta marca uñkatatakiraki uchukyagu marcar sarjañani sasinsa sapje hayukama ukatja chukyagu marcat puridinakaja ñasa wali aski kaspas marca toqinja kamaraki purin qhapjarakija takinakas utje autonakas hasta mapita que usarna qhapjaraki wat marcat jalawayapje provincia nakarpurti provincia nakat kutkanti ni autonakas kaja sapuro sapapacharu saririkanti kaja semanan paikut te hayukama nirina hayukama ukanaka tuarusa ñara kiwa suit asipkio panacampisa runt serakiñani migración ukata ruskiptañani aka uakichawina ukamaja katokt arakiñaniwa le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales que nos van a estar ayudando, aclarando, explicando con respecto a temática de migración. Le vamos a dar la bienvenida al hermano Alfonso Hinojosa, quien es en ciencias sociales con especialidad en antropología, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Su especialidad es investigador en temática de migración. Licenciado Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, hermana Justina. Un gran gusto estar en su programa para hablar de una temática pues que nos atraviesa a todos, que está presente constantemente y mucho más en las circunstancias que estamos atravesando hoy en día. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acceder a este programa. Ahora también le vamos a dar la bienvenida al hermano Pelagio Patipaco, quien también es sociólogo, máster en ex rector de la Universidad Indígena, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, como también de la Universidad Pública El Alto. Está apoyando vecinos. Licenciado hermano Pelagio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana, también al hermano Hinojosa, ¿cómo están? Muy buenas tardes a los hermanos que nos están escuchando. Más que horas allí para nadie. Hisa umataki su cámara aquí, Gilata Pelagio, ma aski horas aquí, panaskai Patunka provincia nakani asikisto ukamarakiwa haruskip anyaniwa nyawa kanait arakiyatan ukamana kunatsa aka hapata pampanaka ta marka toqiru hutaway hapacha markan qamaña hawali askipachati hayukanakatwa aruskip askañan ukamaja nairaqata qallant añaniwa Gilata Alfonso Juparis asina. De esta manera vamos a con el programa, más que todo, hermano Alfonso Hinojosa. Hermano Alfonso, ¿por qué la migración cambios produce en la forma de vida dentro de nuestras más que todo, empezar en la ciudad, en la actualidad, hermano Alfonso?
Sí, buenas tardes. A ver, hermana Justina, creo que es importante primero hablar un poquito sobre la migración como tal, ¿no? Es decir, el ¿Ya? moverse de un lugar a otro. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Claro, le escucho. Muy bien, le escucho, hermano Alfonso, adelante. Muy bien, entonces decía que es importante primero hablar de la migración, ¿no? De del moverse de un lugar a otro. Este hecho del moverse es algo muy íntimamente ligado con el ser humano, ¿no? Está entre nosotros, desde siempre nos hemos movido. Si pensamos a nuestras sociedades, a nuestras culturas, muchos años atrás, cientos de años atrás, vamos a ver que justamente aquí en los Andes se han construido grandes sociedades, se han edificado civilizaciones como Tiahuanacu o como el Imperio Incaico en base a la movilidad de la población. Se llevaba gente de un lugar a otro para producir mejor, para autoabastecerse mejor. Esta idea de los vacunas, etcétera, siempre ha estado presente en nuestra historia. Es decir, que el moverse, el migrar, históricamente ha constituido una estrategia de vida, ¿no? Acá en los Andes incluso podemos hablar de que hay un hábitus migratorio, un hábitus que nos hace copar diferentes nichos ecológicos para abastecernos, digamos, ¿no? Esto en nuestros días, sin duda, tiene otros significados, tiene otros matices, pero la idea central del moverse como una forma de generar mejores condiciones de vida sigue presente, ¿no? Ahora se va a otros lugares, a otros países, se va a la ciudad, etcétera, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Usar la movilidad, la migración como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Más aún, cuando vemos nuestras ciudades, el Alto, ni hablar, ¿no? O sea, la ciudad del Alto es una ciudad construida, constituida en base a procesos migratorios que vinculan el campo con la ciudad. Más que separarlos, los vinculan, los articulan, ¿no? Una persona que y no es una persona, porque esto se trabaja, se decide a nivel de la familia, en el núcleo familiar, pero también los entornos comunales tienen mucho que ver, ¿no? No solo porque van tejiendo redes que articulan los espacios, ¿no? En este caso campo-ciudad, sino también que posibilitan trabajo, posibilitan asentamiento, posibilitan retornos también, ¿no? Entonces, la migración del campo a la ciudad, que conocemos como migración interna, no hay que pensarla como una ruptura del campo a la ciudad, es decir, que la gente se va del campo hacia la ciudad y se desentiende del campo, se olvida del campo. No, no. Hay muchas aristas a partir de las cuales más bien se vinculan, se articulan estos dos espacios. Y no solo son dos, pueden ser muchos más, porque las características de la migración hoy en día ya no son como las que se daban hace 20 o 30 años atrás, de un punto A un punto B y para retornar de pronto al punto A, no. Ahora hay muchos más, se circula mucho más en el espacio, ¿no? Antes una persona de pronto solo migraba una vez en su vida, en toda su historia migratoria, podríamos decir, laboral incluso. Ahora no, se migra múltiples veces, ¿no? Se viene del área rural hacia centros urbanos, ¿no? Puede ser el Alto, puede ser Viacha, puede ser La Paz, y hay que pensarlos también. La ciudad hay que pensarla no solo como un municipio, sino como una articulación de municipios que llegan a conformar un eje metropolitano, ¿no? Como es el caso de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Entonces se van a esos espacios urbanos, pero se retornan también, ¿no? Hay retornos, retornos que están asignados, digamos, por el ciclo agrícola, por el momento agrícola, las siembras, las cosechas, pero también los momentos festivos, ¿no? O
los vínculos particulares que se vaya a tener con la tierra, ¿no? Sin duda eso también va a variar entre hombres y mujeres, entre las edades de estos migrantes, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que hay que subrayar, hermana Justina, es que no hay una separación entre campo y ciudad, sino más bien hay una articulación, un vínculo que relaciona estos dos espacios. Me parece muy interesante, hermano Alfonso, su aporte. Provincia Nakat Jutaway Hasaja y hasta Lupinja Majaraki, provincia Nakat Jutjapauja, hermano Haspa Hayuka. Ukan Perusa Gilata Alfonso Pajakanain, Tarakiwa, Haneuka, hermano Katakiti, Hanukastis Satapachanakana, Kuna Tokowinakas Uti, Ukopachanakan Skutasipkio. Ukaha antisasin sa provincia Kamasirina Kam, Pichukiago Markan Kamasirina Kampiha. Amu yunak sa mayaytaps nasa ukama hani ukakaya makisa hanwali punikiti sa sinakanain tawara ukaro ka hilata Pelagio para que yaphat arakini akakaya makisa oras pachak hilata Pelagio lutarakiwa kuna usa teja migración ukamputawa yata reja ukaha yasta hanis wali karakis pa kayu kams amuya pakirakyo humak kun hams ukaru hat arakis makilata Pelagio Walikiwa Culiaca, Justina, a ver, para a ver, Kunatsa, acá migración, digamos, campo, ciudad, montaña, no digo solamente acá Bolivia, sino que en el mundo entero. A ver, no solamente Hakitak son modelos de sociedades en el mundo. Estamos hablando del capitalismo. ¿Sí? O sea, el triunfo del capitalismo, ¿sí? El capitalismo se impone el mundo y el capitalismo requiere crear espacios monstruosos de mercados de consumo. No solo mercado de consumo de los bienes, o sea, de las cosas, chompas, venta de cosas, sino también un mercado, ¿no?, de la fuerza de trabajo libre. Eso es su diseño. O sea, tenemos que... Entonces, ¿qué hace esto? Hace, por ejemplo, condiciona mejor las ciudades, la educación, la empresa, los caminos, medios de comunicación, hace mejor vida, mientras al área rural despoja, o sea, le somete, etcétera, etcétera. O sea, le quita todas las condiciones necesarias para que dejen sus tierras y se vengan a las ciudades. O sea, es una política mundial. Ahora, digamos, en Bolivia se da las causas con tres aspectos fundamentales la migración de campo a ciudad. Uno, por ejemplo, obviamente, la gente siempre va a buscar mejores condiciones. Pero esas mejores condiciones obedece desde qué punto estás mirando. ¿No? Las mejores condiciones para nosotros, para los bolivianos, ¿no? Todo este año de la colonialidad nos han mentalizado que el indio no sirve, que que el otro, ¿sí? Es que las mejores condiciones para nosotros, por ejemplo, es vivir en la ciudad, hablar castellano, trabajar, ¿sí? No importa lo que sea, pero trabajar, ¿sí? Y inclusive vestir nueva ropa, etcétera. Desde ahí miramos nuestras mejores condiciones. Esas mejores condiciones encontramos en las ciudades, ¿no? Entonces, otra causa es el tema de mentalidad colonial. Ser indio es malo, ¿sí? En los décadas 60, 70, 80, el educar y atichañaj, Guawana Casaroja era ser indio es malo, no sirve. Todo tenemos que valorar de Europa. Uca Amuyampenía, 40 años, casi toda la vida de nuestra educación hemos vivido y seguimos viviendo todavía. Entonces, ser indio es malo, entonces hay que irse de la comunidad. Hañatano, Chuquiauna Caro, indio y montán. ¿Sí? Entonces, eso es problema colonial. Entonces, por eso hemos abandonado. Inclusive hay mucha gente que abandona sus mejores condiciones en las comunidades y se va a peores condiciones a las ciudades. Eso es cierto. ¿Por qué? Por no hacerse decir indio, por no hacerse decir campesino, porque el campesino supuestamente es el peor peldaño, el último peldaño para empezar, ¿no?, las condiciones de vida de la sociedad. Fíjense.
La tercera causa, por ejemplo, la concepción de la venta de la fuerza de trabajo. Trabajo. O sea, nosotros nos han mentalizado desde chiquitito, algún día tienes que trabajar, ¿sí? Tienes que vender tu fuerza de trabajo. Empresa en la que trabaja en mata. O sea, en otras palabras, tienes que amar al salario. Pero nunca nos han enseñado cómo convertirnos en empresarios en nuestras propias comunidades. Teníamos tantas vacas, tantos ríos, tanta riqueza, inclusive tantos bosques en los valles, en las comunidades, pero nunca nos han enseñado a valorar. Siempre nos han enseñado desde la escuela, nos han metido la concepción de vender la fuerza de trabajo. Trabajaña, amar al salario, obrero patronal, amar a esa vida, esa relación. Eso nos han enseñado. Entonces, fíjese, la política migratoria en nuestro país está direccionada a partir de un modelo de Estado que se llama liberalismo. Bien. Ahora, obviamente eso, ¿no? Hasta dónde trae ventajas o no, es otra cosa. Por ejemplo, mire, obviamente la gente cuando está joven, estamos hablando de 15, 17, 18 años, cuando está trabajando, inclusive hasta los 40, no quieren a sus comunidades. Van, sí, pero a la fuerza. Pero no lo aman. ¿Sí? Cuando uno empieza a valorar la comunidad, cuando ya está viejito, cuando ya está cerca a la jubilación, ahí sí, ya empieza a luchar por su tierra, de sus comunidades, ¿sí? Porque en las ciudades, cuando se jubile, por ejemplo, ya no tiene nada que hacer, ahí va a morir muchas veces, por ejemplo, tal vez olvidado, entonces es mejor recordarse del pueblo y irse a las comunidades. O sea, es importante. Eso no significa que hay una disociación, como el hermano Hinojosa dice. No existe la disociación entre el campo y la ciudad, siempre están permanentemente. Ahora, el tema, por ejemplo, el tema migratorio hoy en día, ya no hay pues separación del campo-ciudad. O sea, eso por lo menos ya hemos visto los últimos 2 décadas, ¿no? Esa de separación campo-ciudad, ya no, ese concepto ya no cacha, ya no da, amigo. No existe, porque ya es como un desarrollo de unidad, de complementariedad, ¿no? Tanto económicamente, fundamentalmente, y en el tema inclusive del desarrollo de las ciudades. Porque si no fueran, por ejemplo, la gente del campo, no desarrollarían las ciudades. ¿Por qué? Los transportistas, por ejemplo, tienen que viajar al campo, volverlo, o sea, esa rutina de campo-ciudad, por ejemplo, ese transporte permanente, permite a los transportistas, por ejemplo, vivir en su vida mejor, comprar un carrito mejor, etcétera. Y el tema, digamos, del mercado, el fluidez del mercado, ¿no? Las ferias, por ejemplo, que los autos van desde 5 de la mañana a 4 de la mañana, los comerciantes a las ferias, se vienen, traen chuño, toda una semejante monstruosidad del comercio, del campo a la ciudad, fíjese, ese nexo del campo, la producción del campo, ¿no? Y el consumo de las ciudades permite el desarrollo, ¿sí? Fundamentalmente más al campo que a la ciudad. O sea, desarrolla más la ciudad, más la ciudad que el campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el campo no invertimos en el tema, ¿no? En el tema de la producción, ¿no? Si solamente convertimos, por ejemplo, en las condiciones de sobrevivencia. Eso es el panorama general que podemos observar, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Y además, últimas coyunturas que hemos pasado con la pandemia ha sido muy interesante. La gente ahora está mirando con otro foco. Los jóvenes, por ejemplo, están mirando con otro foco, ya no como antes. Han pensado que más seguro es el campo. Porque cuando había, por ejemplo, pandemia, obviamente, después, ¿cómo se llama cuarentena de casi más de 2 meses, y seguimos todavía, aún nos hemos condenado en la miseria. Los pobres, por ejemplo, la clase media, los pobres que están ascendiendo socialmente, y los pobres nos hemos convertido en más miserables con este panorama de la pandemia y las medidas. Por tanto, casi la mayoría se ha salido al campo. ¿Por qué? Porque en el campo por lo menos hay una forma de sobrevivir. Entonces, esta concepción, la pandemia nos ha hecho cambiar la historia, otra forma de ver las cosas. Entonces, no había sido tan mal tener tierras en el campo, tener familias en el campo, tener autito, tener algo en el campo, porque te da en mejores condiciones que
¿no? Cuando ya está en peores condiciones la ciudad, ¿no? Entonces, han visto mejor. Entonces, yo he visto, por ejemplo, estos últimos meses, perdón, últimos semanas, la gente ha salido como nunca al campo, han hecho revivir su casita vieja, su terreno, han cultivado sus papas, han ayudado, o sea, han empezado a valorar. Entonces, yo creo, ahora va a haber otra forma de ver, otra forma de posicionamiento ideológico de la migración que antes teníamos, ahora yo creo que es totalmente diferente de la concepción de la migración. Muy importante, hermano, muy importante porque esa lectura que ha dado el hermano Pelagio es muy importante como también muy sorprendente, la verdad. Y ahora, para el hermano Alfredo, para el ¿cómo podemos cambiar esa estructura que tenemos, que nos representa, para dar un salto, para valorar lo que es nuestro, ¿no ve? Para no venir a la ciudad o estar allá, o sea, más que todo, la idea más que todo, ¿no ve? Siempre se busca mejores condiciones en la ciudad. Yo voy a vivir bien en la ciudad, tener un trabajo o percibir un salario, siempre. Sí, a ver, hermano, yo quisiera referirme a un par de cositas que ha tocado el hermano Pelagio. Pelagio, perdón, que me parecen muy importantes. Primero, este rol que juegan los factores ideológicos, la cultura, podríamos decir, ¿no? Y que tiene que ver con, lo ha dicho muy bien, todo este sistema colonial de dominación que hemos vivido y que vivimos, ¿verdad? Que nos hace valorar mucho más no solo la ciudad, sino todos estos valores o elementos culturales venidos de Occidente, ¿no? Y ahí la ciudad sin duda es uno de los grandes referentes, ¿no? A veces no se tiene la necesidad de migrar, es decir, se tienen las condiciones para quedarse en el campo, para reproducirse en el campo, pero solo por el hecho de la ciudad, por ir a la ciudad, uno deja eso, como decía, ¿no? El hermano Pelagio también tocaba a diversos elementos que tienen que ver con los factores que causan la migración, ¿no? Y sí, son estos factores estructurales, ideológicos, culturales, pero también yo quisiera poner aquí un elemento que creo que es novedoso y que precisamente de migrantes, jóvenes migrantes alteños que residen en Buenos Aires, se ha ido hablando de esto, se ha ido verbalizando, ¿no? Me refiero a causas que tienen que ver con el género, ¿no? Se habla hoy en día, grupos de migrantes bolivianos, insisto, sobre todo alteños, que residen en Buenos Aires y se organizan y hacen actividad de concientización y política allá, hablan de que la violencia intrafamiliar también es una causa estructural de la migración de mujeres, ¿no? Y creo que es un elemento que vale la pena reflexionarlo, vale la pena ponerlo en el tapete, cruzarlo con la temática migratoria. Muchas jóvenes mujeres migran de sus comunidades o de sus casas por factores vinculados a violencia al interior de los hogares, ¿no? Un aspecto. Otro aspecto que se tocaba y que se toca y creo que es realmente un elemento muy particular para trabajarlo, para conversarlo, es el tema de los retornos que se han estado dando en esta época de pandemia, ¿no? Muy bien lo ponía nuevamente el hermano Pelagio cuando decía que de manera inusitada se han estado dando retornos. Y es cierto, ¿no? Ante un momento de crisis tan fuerte, tan dura, de diversas crisis en realidad en nuestros casos, ¿no? No solo
vivimos una crisis de orden sanitario, ¿no? Sino también político, económico ahora, etcétera, ¿no? Entonces, ante estos momentos de fuerte crisis, de fuerte impacto sobre sectores básicamente populares, donde vamos a encontrar al grueso de esta migración interna, el volver a la comunidad ha constituido y constituye hoy en día una opción y una gran opción, ¿no? Es decir, la comunidad no solo se nos está revelando como un espacio seguro, como un espacio que acoge, aunque hay bemoles también en esto, ¿no? Como un espacio que nos permite retrotraernos para reproducirnos, ¿no? Sigue siendo la comunidad el mayor espacio de reproducción social que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? De ahí que también veamos cosas novedosas, por ejemplo, acá en el altiplano paceño, donde se está invirtiendo en el área rural, ¿no? Esta gente que ha llegado, estos jóvenes, y además es interesante ver que quienes han retornado no son solo de una generación, hay retornos de 2 hasta de 3 generaciones, gente que migró hace 30 años, ha retornado y está viendo, como se decía, con otros ojos la comunidad. Gente, jóvenes que han migrado hace 5 o 6 años también han retornado y están viendo de otra manera a la comunidad y están invirtiendo en la comunidad, ¿no? Están ampliando la casita, están construyendo un par de cuartos más por ahí, están viendo de habilitar algunas tierritas de pronto o alquilarse maquinaria, etcétera. Se está dinamizando, ¿no? Porque claro, nuevamente son estos momentos muy particulares de crisis que nos permiten agudizar también las estrategias para salir adelante, ¿no? Pero es muy llamativo que justamente en estos momentos donde se nos pedía estar quietos de manera homogénea, igual para todos, como si todos tuviéramos las mismas condiciones de estar, de quedarnos encerrados y tener una economía que nos solvente, estos sectores se han seguido moviendo, ¿no? Han seguido articulando en otros horarios, por otras rutas, por otros mecanismos, han seguido articulando esos territorios que desde ya hace tiempo también los articulaban, ¿no? Entonces, no hay que pensar a la migración, no hay que pensar a los desplazamientos poblacionales meramente como un conflicto, pienso yo, ¿no? Creo que hay que considerarles también en toda la potencialidad que ellos conllevan en sí mismos, ¿no? En las posibilidades de desarrollo, de enriquecimiento cultural, laboral, etcétera, que posibilitan las migraciones, ¿no? En todo caso, por lo menos yo soy un partidario de asumir de que tenemos derecho a migrar de manera informada, de manera consciente, de manera razonada, podríamos decir, planificada, pero la movilidad es un derecho. Ya, Ukamato hermano Alfonso Hinojosa Upajar Hait Awarakis. Kunatija akapachanakanja COVID-19 ushumpiqa qalaw ayna awayaraktan. Ukampiru sahaniwa ka Bolivia marcanaka hanukasti a nivel mundial anqaja marcanakansa ukamarakio qala ayna chat. Chuquiago marcana ukatja el alto marcanaja utjawayrakin wa cuarentena rígida, chaja cuarentena flexibilizada ukampiru sarantastan. Ukat kitina kasa ukanaja hukampit aqisi wayapjeja pisin qamasirinakai. Kitina casa uka pisin qamasirinacaja, acá llamakisa provincia nakat jutawayjap mejores condiciones. Askin ham marca toquen qamasinja sasin jutirinacay ukampisa taqasawayapjaraki. Chaja kams isa hilata Alfonso jupaja siwa provincia nakaru antisasinsa aka usoja kutayaskis. Ukanu antisasinsa oraqenak uñaqtayañani yapucha siñataki. Hanukaja utsa shumaski asqañani ukana qamasqañataki sasin ukambua aka ushoja yastaki wasaruja kutayawayarakisto sasin. Inaswa kiskirira kichispa hilata Pelagio qanañaña
Akaja provincia toqet marca toqer jutaway hasaja, yamakis ukajani san munkite hani walikiti sasin. Walikiskiwa ukajama articulación, ukamjay sarawina casa, amuito, que hakawina casa, tapstoja sasin kanay taptaj panpachanicha. Ukat chaja wainana caja provincia nakat jutaway hasina, caja yamakisa identidad ukjayasta provincia tutasin jupanakaj. Pachparo kaukat sutap hikiti prisa ukha saranta yasipka kiti han ukah armata ki harak pachach sarawina kapaha uksa toket maukita kanay ap harakitas mau uksa toket suma yatkat atata kilata pel. Muchas gracias. A ver, Hanay Tañane, yo creo que bien hay que ser bien sinceros. Generación tras generación, la identidad cada vez más se pierde. Inclusive ustedes mírense, yo soy migrante, yo soy aymara, pero mis guaguas ya no hablan, apenas, es bien difícil de enseñar aymara. Y peor todavía en los colegios, yo sé que por ejemplo, se obliga a que hablen aymara, pero eso ya no es para mantener la identidad cultural. Entonces cada vez vamos perdiendo la identidad cultural, cada vez menos gente, también se va pasando las generaciones, cada vez menos gente está hablando aymara, está pensando menos en aymara, o sea, ya somos más, ¿no? Digamos, mestizos, criollo mestizos, estamos acercándonos a esa cultura, ¿no? A ver, yo creo que es cierto, la migración, nadie puede decir que nadie migre. ¿Es un derecho? Sí. Pero lo que sí no es un derecho es forzar a la. Nosotros, por ejemplo, nuestras migraciones son forzadas. Están obligados nuestra gente, nuestros jóvenes, venirse a la ciudad porque no encuentran oportunidades mejores en nuestras comunidades. ¿Sí? A ver, hay que ser bien sincero. A ver, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, la filosofía de los que gobiernan, la concepción de los que gobiernan, de los políticos, ¿no? Siempre han apostado el desarrollo, ¿no? A las tierras bajas, a Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? Que sea Cochabamba, etcétera, ¿no? Han apostado como factor de desarrollo en Bolivia, pero nunca han apostado como factor de desarrollo al altiplano boliviano. Estamos hablando de Potosí, Oruro, La Paz, parte de Sucre, Cochabamba, parte de Cochabamba. O sea, siempre han dicho los políticos, no, esto está en el mundo de la sobrevivencia. No, por tanto, porque el desarrollo, ¿qué significa? Significa producción intensa, hay que producir lo más rápido posible las tierras, y producción masiva, harto. Como el altiplano son minifundio, por tanto no cumplen con este requisito, por tanto hay que apoyar, o sea que no va a ser factor de producción. Por eso las políticas, ¿no? Del Estado, sean municipales, estamos ahora departamentales y nacional, no están dirigidas para el desarrollo, ¿no? del área rural fundamentalmente. Entonces, fíjese, o sea, si nosotros, por ejemplo, esa concepción de los políticos viene desde la colonia república hasta hoy, incluyendo Evo Morales, ¿sí? Supuestamente un indígena que gobernó. Quiero decir, estamos apostando. Ahora mira, fíjese, ¿qué hacer? La gente siempre va a apostar por buenas oportunidades. Yo creo que si nosotros, por ejemplo, invertimos en las comunidades, en las condiciones productivas, fundamentalmente para el área rural, porque la tierra es lo más sagrado que puede existir para el futuro. No es la tecnología ni siquiera, no es el celular, no es la computadora, no es viaje etcétera, sino es la tierra, porque dentro de 20 años va a haber una crisis mundial de comida, de alimento. Quienes van a sobresalir como grandes empresas son los que tienen tierra, agua, animales, aire puro. Esos países van a salir adelante. Por tanto, vamos a tener nosotros mejores condiciones. Claro que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir. Inversión, por ejemplo, en riegos. No solo riegos comunales, riegos personalizados, riegos familiares de 5 o 6 personas. Hay que elevar la capacidad técnica de los productores desde el colegio.
Las universidades tienen que jugar un papel preponderante, las instituciones tienen que jugar un papel preponderante. Como CIPCA, por ejemplo, está jugando un papel preponderante, sabemos, yo también he estado ahí. Juega un papel preponderante, pero somos chiquititos. Hay que masificarlo. En ese sentido, por ejemplo, quienes van a masificar son municipios porque tienen plata. Tenemos recursos para invertir en tema de producción. Hay que invertir en tema de riegos, capacidad, por ejemplo, productiva de la tierra, la tecnología productiva de la tierra, capacidad técnica de los humanos que producimos, los hermanos que producen en el campo, ¿sí? Y en el tema, por ejemplo, las nuevas tecnologías que tienen, pues fortalecer las tecnologías que tienen en las comunidades. Hay tecnologías, claro que sí, ¿no? Pero eso tiene que dar, por ejemplo, su suficiente condición de vida, trabajo, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, yo decía, así no es para halagarme nada, pero en un municipio, ¿qué harías vos digamos, en el departamento de Oruro para que la gente salga adelante de la miseria? Yo lo que tendría mi presupuesto, por lo menos compraría unos 15 tractores retroexcavadoras. ¿Para qué? Para que hagamos muchos atajados, asistencia familiar de muchos atajados para la gente y enseñar a la gente cómo se cosecha el agua, cómo se puede sembrar verduras por todo el año. Esas experiencias existen en el mundo. Por ejemplo, en Chile, ustedes conocen, o sea, ni siquiera llega lluvia en todo el año, pero nos hacen comer manzana, uva. Nosotros comemos de ahí. Y nosotros que nos llega, tenemos tanta agua, no solo de subsuelo, ni siquiera agua dulce, etcétera, sino agua de lluvia, pues, que podemos cosechar tranquilamente, pues nos podemos producir mejor. Entonces, eso se llama inversión desde los estados. No solo inversión en el tema técnico, en el tema de infraestructura, que también hay que hacerlo, claro que sí, pero fundamentalmente hay que invertir en el tema educacional. Elevar la capacidad técnica de nuestros productores, aunque sean letrados o no letrados. Eso no nos interesa, porque si nosotros solo vamos a interesar a elevar la capacidad técnica a los que solamente sean bachilleres, ¿no? Y técnicos, agrónomos, etcétera, estamos equivocados. Ahí, por ejemplo, estamos mal diseñados en tema de educación. El profesor Hinojosa sabe exactamente, es el docente de la universidad. Nuestra universidad, por ejemplo, no está dirigido para desarrollar el campo, para desarrollar la capacidad técnica de nuestros productores, no está desarrollado para visualizar cómo generar empresas, no está desarrollado, por ejemplo, cómo conectarse la universidad con los productos, no está desarrollado. Estamos más bien divorciados. Nosotros, por ejemplo, en las universidades enseñamos, encapsulamos, ¿no?, al profesional en su mundo. Cuando quiere salir, recién ve el mundo real. Nunca se ha conectado. Aunque nosotros llamamos esta palabrita que se llama, no sé, relación social, su conexión social, extensión social, sí, pero es, ¿no?, un poquito para ver de la ventanita, a ver qué hacemos. O sea, nunca debería ser eso. Yo estoy plenamente de acuerdo que hemos planteado y que seguimos planteando, por ejemplo, que las universidades debían ser en todas partes, ¿no? Las universidades y institutos tecnológicos debíamos especializar, crear programas de especialización en manejo de riego, en manejo de pastura, en manejo de, qué sé yo, de camélidos, inseminación artificial, la lechería, etcétera. Tantas especializaciones, pero a los productores, no solo a los que tienen título. Tenemos que tener programas de diplomados de esa característica. Y ahí tienen que asistir los que tienen título o no tienen título. Claro que sí. Y así vamos a crear nosotros las condiciones suficientes de la capacidad técnica de nuestros productores. Porque si no hacemos, ¿qué? Estamos hablando solamente en la educación elitista. A unos cuantos profesionales ya tienen 5 títulos, 6 títulos y quieren ser mejor en el mundo y no se puede. Pues ya hasta ese entonces, hasta tener 5 títulos, hasta ser máster, ya han estado viejos, hasta querer crear, por ejemplo, nuestra empresita, ya estamos más de 50 años, ya no tenemos mucho tiempo, ya morimos. Los hijos muchas veces ya no valoran lo mismo, le destruyen, ¿no?, la empresa que hemos hecho. O sea, hay que hacer un rediseño. Ese rediseño, ¿no?, hermanos queridos, hermanas, es posible hacerlo. Por ejemplo, la inversión de plata, de dinero, ¿no?, en la educación superior y especialidades, como diplomados y especializaciones, debemos abrirlo a los municipios, a las gobernaciones, a los institutos, ¿sí?
no debería ser, por ejemplo, que solo la universidad haga estas cosas, sino debería ser otras instancias también. Porque la universidad, nos estamos aplazando en este criterio. Nos estamos aplazando. Yo, como docente, también es autocrítica. Nos estamos aplazando porque no jugamos un papel preponderante en el tema del desarrollo, ni en la capacitación técnica como institución, como persona es otra cosa, como institución, y ni siquiera los institutos tecnológicos. Hay que trabajarlo para sintetizar esta parte. Entonces, eso implica que hay que invertir recursos. Si ustedes saben, por ejemplo, cuántos millones de dólares se ha invertido en el Oriente. ¿Cuánto? ¿Ah? El Estado, prácticamente en Bolivia hemos fabricado a los burguesías orientales. Desde el Estado hemos fabricado. Y ahora si nosotros, inclusive hemos perdonado, condonado deudas. ¿Sí? Y podemos hablar mucho. Y mientras en el altiplano... Entonces, eso es el tema. O sea, yo creo, no es el tema solo ver la migración, sino es cómo damos condiciones suficientes de aquí hacia adelante para que los jóvenes también no solo encuentren trabajo, sino sean empresarios, productores, como cualquier otra persona, por ejemplo, empresarios productores en el Oriente. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el minifundio, el surcofundio, que no permita, digamos, impulso de las empresas. Yo sé que se puede hacerlo, porque en muchas partes del mundo hay esta capacidad. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Waliki poneo, waliki wakilata Pelagio Pajawali Arstawayaraki Ukamata Kahayamakisa provincia Nakanja kun hamsa yamakisa askin hama sarnakas na ukamarakiwa akayatekan utanakata hilpacha Jupajastaway anchita halurañas pawa inversión hanecha riego carpañatak yapunaka ukamarakiwa yatichan utanakan yatichapki ukanakasayasta hanipi akahakitinaka sa chakpacha yapuchki ukanakar chakanchatakide hanukasti halhtataji yaticha unakaj yakakastar takinjataya sasina upajaras awayraki waliwa kiskiriwa ichajaruski arakiñaniwa Gilata Alfonso Hinojosa Cupampiraki. Hermano Alfonso, quizás una de las causas podría ser también con respecto a la migración. Los jóvenes siempre también en la actualidad dicen, buscan una formación, entonces lo no hay en las provincias una universidad donde podría, en este aspecto, ¿cómo podríamos fortalecer a los jóvenes para que en la misma comunidad, esa identidad que ellos tienen con respecto, hermano Alfonso? Sí, hermana Justina. Yo creo que es generalizada la preocupación respecto a los jóvenes, ¿no? Porque son básicamente ellos los grandes protagonistas de las migraciones, ¿no? Algunos datos del censo, por ejemplo, del año 2012, ya nos ponían de alerta, ¿no? Y deben llevarnos a la reflexión. Por ejemplo, según este último censo, han crecido mucho, se han fortalecido mucho, no solo las grandes ciudades del país, sino también las llamadas ciudades intermedias, ¿no? Es decir, aquellas ciudades que están de 5 o 7 mil habitantes o más, esas también han crecido mucho producto de estas dinámicas de migración campo-ciudad, podríamos decir, ¿no? Y ahí algunos estudios revelan que los jóvenes, por ejemplo, de estas ciudades intermedias, presentan rasgos culturales fuertemente urbanos, ¿no? Ya sea por la música, ya sea por formas de agrupación, por formas de interacción o de esparcimiento. Estos jóvenes que están en estos centros intermedios, en las ciudades intermedias, es decir, pequeñas ciudades en medio de áreas rurales, tienen mucho más fortalecido que los jóvenes de las ciudades los imaginarios urbanos, ¿no? Es decir, en estos jóvenes está mucho más fuerte presente la ciudad y con todos estos atractivos que pueda
que pueda presentar, ¿no? Aquí el hermano Pelagio ha hecho toda la crítica respecto a esta dimensión del capitalismo, del consumo, de la colonialidad, etcétera, que está presente en estas ciudades, ¿no? Pero no por eso no deja de ser atrayente todavía para estos sectores, ¿no? Sin duda, un cambio, una transformación estructural es la que debe pensarse ligado a la migración, ¿no? Si vemos específicamente el tema educativo, por ejemplo, es cierto, la educación también es un factor de movilidad del campo hacia la ciudad. Mucho más el tema de la universidad. Entre la UPEA y las áreas rurales creo que hay una muy fuerte relación, ¿no? Creo que la UPEA, sobre todo para sectores femeninos, representa un paso necesario en el proceso migratorio entre la comunidad y la ciudad, en este caso el Alto, ¿no? Pero tenemos datos que nos hacen también pensar o relacionar la migración con la educación. En esta, según del año 2012 que le hacía referencia, estoy pensando exclusivamente en el Alto, ¿no? En el municipio del Alto. Se migra más y con mayores estudios. Es decir, la mayoría de los migrantes que están entre los 18 a los 30 años, 29 años, casi un 90% tienen 11 años y algo de estudio, es decir, bachillerato o han acabado el bachillerato, ¿no? Se registra también, el censo nos muestra también que si bien se migraba y se sigue migrando desde más joven ahora, se ha retrasado un poco la migración hasta los 18 años. ¿A qué se debe esto? Sin duda a terminar el colegio, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos jóvenes más preparados, ¿sí? Es decir, porcentualmente hay más jóvenes que acaban la secundaria, pero la mayoría de ellos migra, ¿no? Migra. Sí. Un poquito más despacio. Hisa, waliki poniwa Hilata Alfonso Hinojosa, Hupawa Ukamata Arjait Awayarakisto, Kamana Akahayama Kisa, Walewa Kiskirispawa, Ukamana Mayay Tapina Sasin, Ukapach para Kiwa, Universidad Pública del Alto Ucaja, Nyasa, Hilpachaja Kuilakanaka Uxan Yathati, Ukam Pirusa Yasta Ucaja, Sarawinaka Hinaira Sarawinaka, Ayukanaka Rejamao Takinjayaski, Ukawalewa Kiskirija Sasin. Chaja pachaki jarakiniwa Hilata Pelagio aquí pachasaran tawaiji mapak atana kahayama kisa kun hamsa uka askin han walinaka askipta yaraxna hayuk arst awayasma ukampi hanya ayja kirakiñani wapak atanakana Hilata Pelagio. Muchas gracias, hermana. A ver, hay que quitar esa. Hay que descentralizar la economía en el país. Municipio Nacaja, hay que aumentar la plata a los municipios para que desarrollen las comunidades. No puede ser desde el gobierno central que se desarrolle, es imposible. Entonces, hay que dar, o sea, eso significa, pasa, por ejemplo, por el rediseño de la nueva arquitectura, ¿no? del presupuesto nacional. Entonces, es importante. Y otros, por ejemplo, hay que abrir en la Constitución, en las normas, la inversión en la educación superior, ¿no? Eso implica que las alcaldías, por ejemplo, tienen que tener, digamos, posibilidad de invertir en educación superior las gobernaciones, cosa que está muy cerrado hoy. Entonces, dos cositas, ¿no? Dar plata más a los municipios, ellos van a diseñar, me imagino, su propio desarrollo en el área rural, claro que sí. Y otro, hay que acompañarlo con la educación, que es el llamado la capacidad técnica. Muchas gracias. Waliki poniwa humaru sajallalt aweraxmawa Hilata Pelagio akawakichawina chica intaseñamatak hichakucha. Hermano Alfonso, casi finalizando el programa, tus últimas palabras, una recomendación más en 2 minutos, hermano Alfonso. Muchas gracias, hermana Justina. Simplemente agradecer a CIPCA, a Radio San Gabriel, a ustedes por permitir
compartir algunas ideas y creo que es importante seguir creando o fomentando espacios para hablar de estas temáticas, ¿no? Hace rato hablábamos de cómo la enfermedad, la pandemia, el COVID nos está afectando en nuestras movilidades, nos está afectando, está cambiando muchas de nuestras formas de hacer nuestra economía, nuestro comercio, de movernos, etcétera. Y creo que es importante reflexionar también al respecto, ¿no? Como les decía, agradecer y un llamado hacia los jóvenes, ¿no? Que se vinculan entre estos dos espacios como son el campo y la ciudad. Simplemente el valorar los espacios, valorar el área rural, valorar las culturas, lo cultural que está detrás de eso, ¿no? Y no dejarse seducir solo por esos elementos de la ciudad muy ligados al consumo, muy ligados al derroche, etcétera. No simplemente eso, hermana Justina. Muchísimas gracias por su participación, hermano Alfonso. A usted, hermana. Ukamata Jalal Awaitan, hermano Alfonso Hinojosa, Jupaja Waliyatjat Atajilatawa, Ukamarakiwa, investigador Ukama, docente, Universidad Mayor de San Andrés, Uxatza, Ukapasparakiwa Gilata Pelagio Patio Pajayasta, Aymara Rutzar Anewayo, Ukamawaliyatjat Ata, sociólogo máster, Ukamaraki, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública El Alto Marcanzo Yatichir Jamás Yatich Rantahuayraque, Ukapach parakiwa marakana katsa yasta kamsarawinaka amoyonaka saranta yaskaraki. Upanakaja kanaint awayapjarakiw aka wakicha wisanja sipka hiwasan piskiwa uka wakicha winja kanaint awayapjiw. Migración patapan panakat hutawayjañaja haniw hanwalikiti askikiskiwa. Ukan pirusa marca toqenja kunanaka shutija mejores condiciones hacen ukanaka hiwasaroj maukita pekmuita ejisto sarakipi suman qamaña castellan arut partasiña ma irna qautaqaña ukatja mudar istaptasiña ukana kampija han hiwasaja yasta uka amuyuna kampija qalp ekmuita yaseñanete han ukasti hiwasanaka lupiñas pawasipi kun hamsa apnaqasay patat hutawaysan hay kunasa hiwasa takisa askispa ukamar sarawinakasa takinja yasa kititansa identidad hancha qayasa kaukach hutta nanicha kaukas sapisasa hayukana kayasa hukampi chamancha yasa akajawinakasana qhipashulkanakarusa ukanaka uñantayasa uka akuruna kanja yasta may provincia naka tutawaqtan marca toqero ma qawqapachqa marqtanqa haniki aymar arsqapqiti khalluk arsqapqaraqi yaqipanakaqa yasta ma causa saraksan hutawaqapqi yatiqt'iri sarawaya marca toqero ukamana qhipuruni yatqat ataña hatakis asinanicha uka amtampiraki hutawayqataqa provincia nakanja hichapachanakaq mawk'a utqarakiwa universidades nayrapachanakaq ni utqanti ukampirusa provincia toqinakanaqa yasta marca toqero hutqañana yatqatiriq ukat sipansa hisk'achawi utqani yamas Emil Wawanakarus hanicha taqi ukanakata amuyt awayaraktan ukampirusa hani aka marca toqin sarawinakapaq uti ukanakam qalpiqi muyuya sirakiñanite hanukasti sarawinakasa suma takincha rakiñani ukaman askinham uka qamasiñasatak marcata sarawayqa akaqyamakisa marcar hutawayqtanja ichaja marcatja provincia nakarkut askaraktanwa pandemia usutqa wayatapat anejaya marca toqini alhasiñas utqiti ani aka instituciones públicas privadas uksanakatsias akaqamakisa sin irnaqawsu yawayqa hayukama ukana kampiwa wakichausa tuktaya wayjaja sipka hiwasan piskiwa sasina radio San Gabriel ukama chikainta siwaitan maqipa wakichauka mapan halalapan taqinita kisa